Atención a la última hora porque vuelve la polémica, en este caso con el abuelo, con Juan Carlos, y es que parece que él ha querido tender puentes, en este caso con su familia, con sus nietas, Leonor y Sofía, invitándolas a Cascais, donde ha establecido su nueva residencia. Este verano de Juan Carlos I está siendo distinto porque no ha puesto un pie en Abu Dhabi, porque ha participado todas las veces que ha querido en las regatas de San Censo en julio, y ahora se ha trasladado al país vecino, a Cascais, donde alquiló una residencia adaptada a sus necesidades físicas, con rampas y barandillas, y la está convirtiendo en un sitio que va a ser un sitio para estancia prolongada, mientras la vuelta definitiva a España pues sigue bloqueada. Desde esa casa, el ex monarca ha extendido una invitación especial a sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en una jugada calculada para acercarse a ellas y suavizar su imagen ante la opinión pública. Una manera de blanquearse que podría contar con el permiso, en este caso, de Leticia y Felipe, si no fuera porque hay un libro en ciernes que parece que no va a dejar muy bien, en este caso, a los reyes de España y a la reina emérita Sofía. Leonor ya de primeras dijo que no, y Sofía, pues en este caso, acompañó a su hermana en esa decisión. Además, Leticia y Felipe lo han paralizado todo. Ahora contaré porque al parecer Felipe ha tenido una conversación con la biógrafa de Juan Carlos, la francesa Laurence Dibray, pues sobre el tema del libro. A ver, esto no es desinterés, esto aquí dicen que es por el temor que le tienen las dos a su madre. No, bueno, yo no sé hasta qué punto, yo creo que Juan Carlos en este sentido las conocería de niñas, no ya de adultas o de adolescentes. Y bueno, pues el abuelo quiere ver a sus nietas, las quiere llevar a su redil como al resto de los nietos, y le gustaría un reencuentro, aunque sea breve. Siempre ha habido un poco algunos periodistas, como Alejandro Entrambasaguas, ¿no?, que blanquean un poco la imagen de Juan Carlos, diciendo que sí, que él se pasa por Zarzuela a veces a ver a las niñas y demás, y todos tenemos la impresión de que nada que ver. Leticia nunca ha perdonado los escándalos que empañaron el reinado de su suegro y su historia personal con su suegro. Juan Carlos manejó su imagen pública e incluso ahora se dice que la sigue manejando de manera nefasta, dejando de nuevo a la institución monárquica en el ojo de la tormenta. Cualquier contacto entre Leonor y Juan Carlos es un riesgo innecesario y esto lo vería a cualquiera. La distancia no es solo emocional, sino estratégica. Yo creo que una foto del abuelo con Leonor sería un golpe directo a Leticia. Y yo no creo esto que Leticia le prohíba, no. Yo creo que aquí hay otros factores que en este sentido, pues eso, incluso podría afectar la propia imagen pública de Leonor, con una exposición mediática que hasta podría ser peligrosa. Titulares polémicos, especulación, presión sobre Leonor, y yo entiendo que ahora mismo la distancia es una prioridad. Juan Carlos se está manteniendo activo en Cascais, da paseos, llamadas familiares, alguna reunión discreta con amigos y desafíos a la monarquía, como esta publicación de las memorias de las que ahora vamos a hablar, o esos desmentidos contactos con Netflix para preparar una serie sobre su vida. El objetivo de Juan Carlos al final es acercarse a su familia y preparar el regreso a España. ¿Va a ser eso posible? Bueno, pues yo creo que no. El hijo sigue cabreado con el padre. Y es que Felipe habría llamado en este sentido, habría tenido una conversación que suena un poco a toque de atención con la biógrafa Laurence Dibray. Recordemos, de esta mujer ya hemos dicho muchas cosas, se ha insinuado incluso que podría estar manteniendo una relación sentimental con Juan Carlos. Ha habido desmentidos al respecto. Sí la hemos visto que se lleva bien, por ejemplo, con la infanta Elena.
No parece que con Cristina, o por lo menos no ha habido imágenes públicas. Y en cualquier caso es una serie de acciones por las que Felipe en este caso pues ha tenido que reaccionar. Él está ahora mismo con un tema más serio que afecta a toda España, pero ahora pues se ha filtrado lo que puede ser parte de esta conversación en la que ya no pone sobre aviso al padre, sino también a la biógrafa. Y que, ojito. De esto ya hablamos cuando la llamada, la demanda, en este caso a Miguel Ángel Revilla. El consejo aquí, Felipe se puso un poco de parte de Revilla. Bueno, no sé si de parte, pero al menos tuvo palabras buenas hacia él, diciéndole: no avives el fuego con más declaraciones. Ahí le dio un toque también a su padre, como diciendo: ¿te parece esto normal? Incluso sus hermanas Elena y Cristina también recibieron esa llamada. Y ahora pues le ha tocado el turno a Laurence Dibré. Felipe VI en su momento no fue informado de las memorias, es decir, no leyó borradores. Bueno, a ver, esto se hace un poco por pura cortesía, pero es que no estábamos hablando de un famoso cualquiera, estamos hablando de un jefe de Estado. Al parecer es la editorial Planeta, dueña de A3 Media, el conglomerado mediático que tiene, pues por ejemplo, los dos canales de televisión, Antena 3 y La Sexta, la emisora Onda Cero o el periódico La Razón. Pues lo que encontró Felipe por parte de la editorial Planeta pues no le gustó nada, porque al parecer el libro pues habla de todo, de la transición, de la abdicación, de las amistades peligrosas, de las cuentas en el extranjero, de Corina Larsen. Por ahí dijeron también que de Bárbara Rey y que nada queda afuera. Bueno, pues esto yo entiendo que él como hijo dice: ¿pero qué va a hablar? ¿De las amantes? ¿En qué lugar deja esto a mi madre, la reina emérita Sofía? Claro, la excusa de Juan Carlos es que él siente que le roban su historia. Y bueno, él dice que este libro es como su última oportunidad de dejar su versión. Un legado incómodo, una herencia bastante preocupante en este caso para Felipe, en forma de libro. En Zarzuela saltaron todas las alarmas porque dicen que bueno, esto afecta efectivamente a la monarquía y a la corona. Que va a reactivar no solo líos de falda, sino viejos escándalos financieros. Y que al final la sombra sobre la monarquía en un momento delicado, sobre todo por Leonor, pues que no. Bueno, pues ha tenido efectivamente esta llamada después de intentar la vía discreta. La vía discreta eran mensajes, gestiones diplomáticas, pedir a través de terceros a la propia biógrafa que frenase el lanzamiento, y ella no cedió. Ella es fiel a Juan Carlos, se mostró firme y segura de que no traicionaría la confianza de quien le abrió su intimidad. Felipe da un paso al frente, coge el teléfono y le dice: señora, se está usted aprovechando de un hombre mayor. Mi padre es una persona que está en estado frágil. Deterioro físico, rumores sobre un supuesto deterioro cognitivo, vulnerabilidad emocional por estar fuera de España. Y la otra, que yo creo que tiene muchos tiros pegados, responde así con calma: no, yo no quiero manipular, yo no quiero tal, yo soy leal a tu padre. El testimonio de tu padre tiene que ser escuchado sin filtros, sin censura, aunque duela, aunque incomode, y con esto pues se ha reavivado, como digo, el pulso que ahora con esta petición de Juan Carlos para tener una reunión, un encuentro con sus nietas, pues que lógicamente pues ha enrarecido aún más el ambiente. El libro al final sale en noviembre, en fechas navideñas, se espera que sea un bestseller, ya lo comentaremos por aquí, pero el caso es que Juan Carlos sigue ensimismado en que él se siente silenciado. Felipe está intentando proteger un poco la institución y entre medias Leticia, que se ha convertido un poco en el detonante del conflicto familiar e histórico. Bueno, yo creo que aquí, Leticia no está un poco la gran culpable de los males del mundo. Creo que ha podido hacer cosas en su momento,
Pero bueno, yo creo que en este sentido yo a Leonor sí la veo bastante madura como para decidir si se reúne con o no se reúne. Es un poco mi impresión. Yo creo que aquí la mano de Leticia pues no tiene nada que ver. Lógicamente yo entiendo que seguramente pues la niña, entre ponerse de parte del abuelo y ponerse de parte de su madre, se va a poner de parte de su madre. Felipe tiene un cabreo de no te menes. Por ahí está también el tema de la reina Sofía. Y yo, para mí, pues eso, son patadas de ahogado, que en este caso da Juan Carlos I, para llamar la atención simplemente y lograr la ansiada vuelta y regreso a España. ¿Lo va a conseguir? Bueno, yo creo que todo, yo tengo la sensación, o sea, poniéndolo esto ya de un modo un poco racional y no tan telenovelero con tantas informaciones, yo personalmente diría que lo quieren, pero a cierta distancia. Es decir, ahora mismo la mejor posición que puede tener Juan Carlos es en Portugal. Y ya está. Pero que no esté toreando todo el rato, en este caso a Felipe. Es un poco lo que yo veo. ¿Es criticable el hecho de que las nietas no vayan a ver a su abuelo? Bueno, es decisión suya, simplemente. Ya meter un poco a Leticia... es como cuando dicen, pues las niñas las viste Leticia mal. Hombre, digo yo que ya las niñas ya se visten como les da un poco la gana. O no sé si tendrán en este caso un asesor en Zarzuela, que yo creo que no. Pero bueno, pues esta es la información en un día bastante fuerte, porque hay otras noticias, en este caso a nivel actualidad, en España un poquito más importantes. Que yo creo que nos tienen un poco a todos en vilo y esperando un poco, bueno, pues que pase todo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.